nos vamos al tema de las elecciones, porque el 31 de octubre venció el plazo para inscribir las precandidaturas, que son el paso previo a lo que es la supuesta democracia interna que va a haber en los partidos. Va a haber en algunos un miembro del partido y un voto, pero en la mayoría es por delegados, y en otros partidos ya sabemos que ya se sabe quién va y no hay nada que decir en términos de democracia interna. Pero el asunto es que estas elecciones se nos vienen bastante complicadas porque hay más de 10.000 candidatos, es decir, usted va a tener al frente una hoja con más de 10.000 nombres para elegir a presidente, vicepresidente, diputados, ahora senadores y parlamentarios andinos. No solo eso, aunque usted no lo crea, aproximadamente 80 de los actuales congresistas, esos que tienen una aprobación bastante lejana a lo maravilloso, quieren reelegirse. Así que van a estar en esas listas por las que usted tiene que ver bien si va a querer votar, porque si están los mismos, vamos a obtener lo mismo. Pero, como les decía, ya empezó esta carrera, faltan aproximadamente 5 meses y esto es el principio de lo que se viene por Dayana Ciesa. Controvertidos, polémicos, investigados y hasta prófugos de la justicia buscan llegar al más alto cargo de la República. Más de 10.000 candidatos tientan un cargo en la presidencia, en el Senado, la Cámara de Diputados o en el Parlamento andino. El tablero político camino a la presidencia y al Congreso de la República tiene viejos conocidos y tiene también nuevos rostros y nuevos partidos políticos. 39 en total, un número nunca antes visto. La campaña electoral empieza a tomar forma. Solo faltan 5 meses y los precandidatos e integrantes de las fórmulas presidenciales ya preparan sus mejores pasos y sus más pegajosos ritmos para salir a competir por llegar a Palacio de Gobierno con candidaturas propias o en alianzas, pero parecen estar ya listos para esta inhóspita y divergente contienda electoral. He aprendido a nadar contracorriente. Por cuarta vez, Keiko Fujimori pretende llegar a la presidencia, ya libre del caso Cocteles. Desde Trujillo, presentó esta semana la plancha de su partido, Fuerza Popular. En este nuevo intento por ser la presidenta del Perú, le acompañan sus incondicionales, Lucho Galarreta, secretario del partido, quien va a la primera vicepresidencia, y el excongresista Miki Torres a la segunda vicepresidencia. Su candidatura daría la impresión que no es solo la de ella, porque es una candidatura que está ya planteada como el retorno de Fujimori. Entonces una candidatura que jala mucho del pasado, y esa candidatura no cierra pues heridas, en vez de cerrar las reabre, porque si uno dice Alberto Fujimori está de vuelta, está diciendo que el paquete del fujimorismo está de vuelta, es decir, su modelo económico, pero también su modelo político, su autoritarismo, su relación con la corrupción. Me lanzo solo a la presidencia, no al Senado, porque no quiero premios, consuelos, porque no quiero ni necesito inmunidad. El objetivo no es arrastrar una lista al Senado. El objetivo es liderar y rescatar al Perú de la violencia. Esta singular carrera electoral tiene también como participante a quien hoy, con 5 meses por delante aún, encabeza las encuestas. Rafael López Aliaga tentará la presidencia y el Senado. En su segundo intento por alcanzar el más alto cargo del país, presentó oficialmente la fórmula presidencial de Renovación Popular. La congresista Norma Yarrow y al ayacuchano John Ramos Malpica. Luego de oficializar su precandidatura, respondió al dardo que él sintió le habían lanzado desde Trujillo. O sea, si uno va como candidato a la presidencia y candidato al Senado, es justamente porque está tomándose en serio la política.
No es que postulo y vago 5 años más, pues. ¿Y vive de qué? ¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar esto. Bien malcriadita para empezar una campaña insultando. Pero le responden una también, porque manco no soy. El manco no soy. Yo trabajo, señora, yo trabajo. Yo no soy vago. Los peruanos tendremos que elegir, como nunca antes, entre un mar de opciones que aún nadie conoce por completo. Serán más de 10.000 candidatos buscando el voto popular. En realidad es un desastre completo como imagen. Cada uno va a correr nombre no de un partido, en muchos casos de una franquicia política que les permite de alguna manera jugar a la alternativa de la negación, es decir, llegar al proceso electoral de abril casi con una suerte de guacho que se pueden sacar, un bingo, una tinca, y aspirando a ser un outsider como se ha visto en el Perú desde el año 1989. Quien tampoco se rinde en sus intentos por llegar a Palacio de Gobierno es César Acuña Peralta. El líder de Alianza para el Progreso, por tercera vez oficializa su candidatura presidencial. Pero a diferencia de sus competidores, lo hizo solo a través de un comunicado en el que informó que su primer vicepresidente será Alejandro Soto Reyes y su segundo vicepresidente, Jessica Tumi Rivas. Al final, lo que tenemos, para decirlo en pocas palabras, es un auténtico cajón desastre, ¿no? Del que, de verdad, hoy por hoy no podemos hacer ninguna predicción cómo es que finalmente se va a decantar. Pese a la dificultad enorme que va a suponer discernir, ¿no?, entre tantas candidaturas, en una atmósfera, un ambiente con mucha polarización, con mucho populismo, con más adjetivos que sustantivos, creo que hay algo que es fundamental. Somos los ciudadanos los que tenemos que hacer un esfuerzo doble o triple para discernir a quiénes le vamos a entregar nuestro voto. En esta lid electoral no solo habrá viejos conocidos a quienes el triunfo les fue cercano y esquivo a la vez. Hay también rostros nuevos que comienzan a asomarse en las encuestas. Carlos Spa, exconductor de televisión. Rafael Belaúnde. Alfonso López Chau, entre otros. Al cierre del plazo para las fórmulas presidenciales y las listas al Congreso, apareció para sorpresa de muchos el nombre del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ha presentado su precandidatura al Senado por la alianza que lidera Fiorella Molinelli, llamada Fuerza y Libertad, grupo político con el que ya recorre varias partes del país. Estoy aquí para dar consejos de una carrera internacional y política que ha durado más de 60 años. Fiorella Molinelli es la precandidata a la presidencia de la República y está acompañada en su plancha por el excongresista Gilbert Violeta y María Pariona en la segunda vicepresidencia. En algunos casos existen listas únicas, pero en otros hay entre 5 a 10 fórmulas presidenciales en la misma agrupación política. Acción Popular ha inscrito 6 fórmulas presidenciales para las primarias. Compiten Julio Chávez, presidente del partido, quien disputará en las internas con las otras listas lideradas por Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaúnde, Edwin Martínez e Higinio Torres. Acción Popular aún debe definir quién será el candidato del partido de la Lampa. En el caso del APRA, hay 15 planchas de candidaturas a la presidencia, como las de Hernán Garrido Leca, Jorge del Castillo, Enrique Valderrama y otras conformadas también por Carla García y Javier Velázquez Quesquén. En esta carrera electoral, en la que va quedando muy poco tiempo y aún hay mucho por conocer, están quienes persisten en ser candidatos. Aunque la justicia se lo impide y existen 3 inhabilitaciones contra él, Martín Vizcarra busca burlar nuevamente la ley.
En una suerte de jugada política de última hora, ha logrado ser inscrito como precandidato a la vicepresidencia en la lista que encabeza su hermano Mario Vizcarra por el partido Perú Primero. Similar jugada maestra ha realizado el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. Ayer, desde la clandestinidad, confirmó su postulación a la presidencia para estas elecciones. Pese a ser requerido por la justicia, se presentó encabezando una fórmula presidencial junto a Flavio Cruz y a su madre Berta Rojas como vicepresidentes. Su postulación aún no se cae, pues la ley permite que un ciudadano postule si no tiene sentencia firme. Es un desafío a la autoridad, es un desafío a la ciudadanía, es un desafío a una política seria, responsable y comprometida con el futuro del país, porque en buena cuenta y en pocas palabras, estas candidaturas como la de Martín Vizcarra o la del propio Vladimir Cerrón, lo único que están siendo es ser utilizadas o instrumentalizadas como vehículos para seguirse defendiendo y victimizando frente a las imputaciones, ¿no?, de la Administración de Justicia o del Ministerio Público. La oferta electoral es variopinta. Nuevamente la polarización predominaría en estas elecciones tan controvertidas que están ya a la vuelta de la esquina. Es que el presidente o presidente elegido tiene muy baja votación en la primera vuelta y por lo tanto pocos senadores y diputados, va a ser un presidente bastante débil. Entonces la fragmentación no solamente es un asunto de confusión de candidaturas, sino es un estado de la política que no permite la cooperación y no le da legitimidad también a los elegidos, pero ya no es una legitimidad que se pierde en el ejercicio del poder, sino es una falta de legitimidad de origen, que es lo que de algún modo tuvo Kuczynski el 2016 y Castillo el 2021. Avanza País tiene dos listas en disputa, la de Philip Batter, que va con Fernán Altuve y Carol Paredes, y la otra que aún deberá ser sometida a elección interna, es la lista de César Combina. Carlos Álvarez también llegó a presentar su fórmula presidencial. La conforman María Chambicea como primera vicepresidenta y Diego Guevara Vivanco como segundo vicepresidente. Implica de los partidos un esfuerzo para decir cosas de fondo a la gente que les interesa. Hasta ahora los partidos están planteando casi todos orden y progreso. Ese es un lema pues de hace, no sé, eso lo usó Castilla, ¿no?, en su gobierno. Ese lema orden y progreso está en la bandera de Brasil. Lo usó hace más de un siglo un dictador en México. Pero no veo que más allá de esta idea de orden y progreso haya un esfuerzo por entender el conjunto de las expectativas de la gente. En unas semanas, luego de las votaciones internas de los partidos, se definirán los candidatos. Entre todos ellos se encuentran las futuras autoridades de nuestro país, que desde ya buscarán incansablemente y como dé lugar su voto. Como decíamos al principio, ante tantos candidatos pareciera que va a ser una elección muy difícil. Pero más allá de la parte práctica de tener que encontrar aquel por el cual uno quisiera votar, no es tan difícil si uno piensa que la mayoría de ellos ya nos ha demostrado de una forma u otra lo que es capaz de hacer o lo que no es capaz de hacer por nuestro país. La mayoría son figuras conocidas, muchos cargan con investigaciones de hechos que han sido bastante demostrados, que más allá de las presunciones de inocencia y que los juicios en este país duren decenas de años, uno ya puede tener una idea formada de lo que nos puede ofrecer el personaje. Ojalá que escuchemos ideas, ojalá que la gente
se dedique a pensar en los programas y en los equipos, además, que traen estas personas, porque una persona sola no hace nada. Pero vamos a tener mucho tiempo para hablar de eso y esperamos también que, por supuesto, no parezca un concurso de baile la campaña, porque hasta ahora todos parece que lo único que hacen es eso.